Se armó tremendo papelón en Barranquilla con Abelardo de la Espriella y la Casa Char. Arde el Atlántico, arde, porque en pocas palabras dejan a Abelardo de la Espriella totalmente solo y fracasado. Para que entendamos qué es lo que viene sucediendo, pues resulta, pasa y acontece que los Char querían hacer público la adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella. Este señor les dijo que no, que si querían trabajar tenía que hacerlo por debajo de cuerda. ¿Y qué sucedía? ¿Qué anunciaban? Miren esto. El apoyo del grupo Char a la campaña de Abelardo de la Espriella, que parecía marchar sobre ruedas, se ha complicado. En la mañana de hoy, los miembros de ese sector político recibieron una invitación a un evento público en el que se formalizaría la adhesión, pero solo unos minutos después recibieron la comunicación contraria. El evento se había cancelado. Hoy no hay una versión oficial, pero todo indica que la campaña de la Espriella habría decidido que no quiere actos públicos para poder mantener la coherencia con su mensaje de no recibir apoyos políticos. Estas versiones han generado un gran malestar entre líderes del charismo que rechazan que el apoyo sea por debajo de la mesa y ahora plantean apoyar entonces a la candidata Paloma Valencia. Este es un movimiento que algunos consideran definitivo para saber hacia qué lado se va la balanza en la competencia entre Valencia y de la Espriella en primera vuelta. Hasta aquí. Miren eso. ¿Qué sucede? Se le derrumba la campaña a Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Dice este señor, no me sorprende, puesto que yo he recorrido los barrios y la campaña de Abelardo solo existe en la del estrato 6. O sea, que le dicen chao con adiós. Y no era lo único, porque en su momento Abelardo de la Espriella dijo que en Barranquilla algunas familias cocinaban periódico para poder comer, pero se sentaba en la misma mesa con los Char. ¿Qué ha pasado? Miren esto. Abelardo de la Espriella en la entrevista con Vicky Dávila fue completamente claro. En Barranquilla hay tanta hambre que la gente cocina hasta periódico. Que la verdad les estalle en la cara a quienes defienden esta administración, negando una problemática tan grave y tan injusta para esta ciudad, los ha dejado en silencio total. Y aunque aquí ni viendo ven, miren esta frase que lanza Abelardo de la Espriella en la entrevista con Vicky Dávila. 200 y pico mil jóvenes sin oportunidades de nada. 20 millones de compatriotas que van con una sola comida a la cama en Barranquilla. Hay gente que cocina periódico. ¿Qué? En Barranquilla hay gente que cocina periódico. ¿Quién lo habría imaginado? Abelardo de la Espriella me da la razón. Abelardo de la Espriella le da la razón a María Bolívar. Ya con esto fácilmente tenemos 2 hitos en Barranquilla. Pero luego, no que aquí todo era progreso, no que yo decía mentiras, porque si quieren repetimos lo que dijo Abelardo. La pregunta ahora es, ¿quién estará detrás de Abelardo para hablar así de esta ciudad? ¿Quién le estará pagando a Abelardo para estar atacando a nuestro alcalde? Payasos quedaron todos. Ahora también van a decir que Abelardo está atacando injustamente a la ciudad, que de la Espriella odia el progreso. O esa narrativa solo la usan cuando alguien se atreve a decir una verdad incómoda que ustedes no tienen la valentía para decir. Lo más irónico es que lo dijo el mismo candidato presidencial al que el charismo apoyaba y aplaudía. Pero hoy guardan silencio, porque cuando la realidad les revienta el maquillaje en la cara, ya no saben ni pueden inventar nada. Y ahí queda expuesto algo mucho peor. Ustedes no defienden a Barranquilla, defienden un relato. Porque quien ama una ciudad no tapa su dolor. Quien ama una ciudad enfrenta ese dolor. Pero ustedes prefieren vivir en el letargo mental, insultando a cualquiera que les recuerde la realidad que llevan años escondiendo debajo de la alfombra. Ustedes no son cómplices del sistema, son su fracaso intelectual más grande. Pero esta ruptura de Abelardo y el clan Char ya se veía venir, porque a ver, los Char pueden ser lo que ustedes quieran, pero no me los van a estar escondiendo, porque una cosa es que el pueblo no tenga dignidad, que se arrastre por miseria ante ellos. Otra cosa muy distinta es que los Char no tengan dignidad.
No me los van a ilusionar primero con caramelitos, ni a embobar con que Barranquilla es modelo. No me los van a utilizar como idiotas para que las bodegas les trabajen 24/7 todos los días en la campaña, mantenerlos ahí con migajitas. No, 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 no. No me les van a aplicar el mismo trato que ellos le han dado a Barranquilla. No solo me los emboban con luces de amor, ahora también me los ningunean. Abelardo Barro, me les aplicaste la del si no me acuerdo, no pasó. La del no te vistas, que no vas. La del si sabes contar, no cuentes conmigo. Abelardo, Pedro negó 3 veces a Jesús, pero es que en ese tiempo no había redes sociales. ¿Cómo vas a dejar a Abelardo que publiquen los medios, al parecer pagos por Fuatchar y Aleschar, para que día a día maquillen a esta ciudad, que desde hace 1 mes y medio publiquen cosas hermosas de ti, que anuncien que Fuatchar te apoya, que publiquen a Fiorillo firmando la carta de renuncia a su cargo en la alcaldía para liderar tu campaña en Barranquilla, que después lo publiquen ya en el terreno organizando la tromba de bodegas para apoyarte de frente, y me les vas a sacar ese comunicado diciéndoles no te vistas, que no vas? Te lo agradezco, pero no, a mejores fiestas me han invitado. Te pusieron hace como 1 mes bodegas a trabajar y me los dejas vestiditos y alborotados. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Miren, ustedes, los que me siguen desde el día 1 y no padecen de letargo mental, saben por quién evidentemente voy a votar. Pero yo no soy borrego ciego de nadie, y al César lo que es del César. Resultaba demasiado contradictorio la narrativa de atacar a los mismos de siempre para terminar abrazado de la Espriella con los Char. Y yo sé que a ustedes no les gusta cuando hablo con objetividad, pero lo que es y no deja de serlo porque incomode. Abelardo es la competencia de Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Uribe está quemado, Uribita está quemada, quemada por su papá. Y Abelardo lo sabe usted, lo sé yo, lo sabemos todos. Por eso es que Abelardo puede cumplir con su narrativa de darle su zapatazo a los Char, porque más es lo que ellos le restan que lo que le suman. Y señores, los Char llevan años sin aportar poder de voto para la presidencia, y eso Abelardo lo sabe. Por eso los negó, porque Fuatchar quiere ser la oficial y Abelardo lo quería tener de moza. Ahora Fuatchar va para donde Paloma, y ustedes saben que allá, al parecer, todas las ratas se acomodan. Esto se prendió, señores. Esto se prendió. Y queda más que claro lo que les decía. Hay tremendo problema, miren. Se encendió la pelea Char-Abelardo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan al respecto? Los invito a que por favor lo dejen en los comentarios, porque el presidente de la República sigue trayendo buenas noticias y los invito a que lo vean a continuación. Con esto de desarrollar la industria militar colombiana con 2 grandes propósitos: que el país tenga la capacidad de defenderse a sí mismo haciendo sus armas. Un país que no hace sus armas y depende de armas de otros países, pues tiene una debilidad manifiesta, una vulnerabilidad que en cualquier momento se expresa. Armas que tienen diferentes escalas tecnológicas. Este fusil no usa software y a veces es bueno no usar los softwares. La guerra del mundo de hoy demuestra, hace poco alguien hizo esa frase, que lo único que puede sobrevivir un apagón de software son las armas analógicas, y de eso hay que aprender. Una nación bajo los estados actuales de desarrollo de las matemáticas, de los algoritmos, de sistemas de defensa y contradefensa, como lo vemos, de ataque, de defensa, como lo vemos en el caso de los drones, funcionan exclusivamente con software, y a veces la contra del software es precisamente no usar software. Ahora lo veremos en un video, porque a esa conclusión también llegó Ucrania. El fusil es analógico y es el arma finalmente
que puede garantizar la defensa de un país con tantas montañas como las que tenemos y tantas regiones tan diversas, desérticas, llenas de humedad. El fusil probará esa diversidad regional. Si la logra, será un fusil de exportación. Y a eso hay que apuntar en cierta forma. Ya no seríamos tanto importadores de armas, sino exportadores. El jaguar en sí mismo como marca, pero también como símbolo de América, porque en realidad desde todas las Américas y desde hace mucho tiempo existe el jaguar, está dibujado en Chiribiquete, que tiene 22.000 años de antigüedad, y ya había una relación, entre comillas, entre ser humano y jaguar allí, pintada, que no es una relación en ese entonces amistosa, sino que yo diría respetuosa. Del jaguar sabemos por los indígenas. La sabiduría del jaguar y la sabiduría sobre el jaguar de nuestra especie humana en América se ha construido desde hace decenas de miles de años, quizás desde que llegó el primer ser humano a esta tierra y lo encontró. Nunca han sido amigos en el sentido del perro, del animal doméstico, etcétera, sino respetuosos entre sí, si se respetan sus límites. Territorio del jaguar indudablemente es la naturaleza muy variada, y el territorio del ser humano lamentablemente destruye la naturaleza. He ahí la enemistad, hasta que hemos entendido que hay un límite en donde nosotros no debemos pasar, ni sobrepasar, ni depredar la naturaleza. Desde allí mira el jaguar a lo lejos, no se mete con el ser humano, y el ser humano mira a lo lejos y no se mete con el jaguar. Pero aprende cómo ha sobrevivido el jaguar tanto tiempo en América. Otras especies no han sido tan efectivas. ¿Cómo es que ha logrado desarrollar un sentido de supervivencia tal que, a pesar de los desarrollos humanos a esta altura, niveles tecnológicos altísimos, está ahí? En Colombia hay 15.000 según los científicos. Y somos como el cuarto país en número de jaguares. Por eso la sabiduría que hay en las comunidades indígenas sobre el jaguar. Ellos creen que el jaguar desaparece, que se vuelve invisible. Ellos creen que el jaguar tiene una especie de espíritu, así le dicen, muy apasionado, que le hace arriesgarse. Hay un poeta asesinado, Afranio Parra, que hablaba de ese tema. El jaguar se lanza al vacío sin pensar, sin conocer, y se lanza por una atracción que al final son sus instintos, atracción que le hace sobrevivir, que no lo hace morir, aún saltando en el abismo. El jaguar, al hacerse invisible, es un guerrero también, no es derrotable generalmente. Es muy difícil derrotar un jaguar, es muy difícil ver jaguares en jaulas y en zoológicos. Y del jaguar hay que aprender si se quiere ser guerrero en América. Y esa forma es saber moverse como el jaguar. No hace ruido, no se siente, no se huele. Si lo alcanzas a ver, desaparece. El movimiento felino es el más rápido de todos, casi. Y ese movimiento hace que, o lo obtiene porque sus huesos son casi plástico. Él aprende desde niño no a la armadura como aprenden nuestros guerreros desde antes, sino a moverse desnudo entre las selvas sin quebrar las ramas. Y aprender eso, yo creo que se puede hacer en el hombre y en la mujer latinoamericana, no en otros seres humanos. Y eso aprendieron los indígenas, y por eso los indígenas están vivos en la Colombia de hoy. Aprendieron a moverse como el jaguar. Y yo creo que el ejército debe aprender a moverse como el jaguar. Así que no es solamente una marca, sino una filosofía. Pero esa filosofía obliga a entender la naturaleza,
a entender las energías, a entender el otro y la otra, a entender el pueblo, a entender la historia y a entender hacia dónde vamos. Como el jaguar sabe hacia dónde va, salta al abismo y no muere. Nosotros también tenemos que aprender de eso, y no me extiendo porque no se trata aquí de hablar del jaguar, sino de presentar el jaguar. El fusil, primero, industria nacional, con ingenieros colombianos, ingeniera, por lo que he escuchado, y con una tesis ya de tipo económica que quiero que se desarrolle, y es que los principales países del mundo industrializado han tenido como base de industrialización la industria militar, por la organización militar vieja, antigua, jerarquizada, por las necesidades de conflictos innumerables que han habido. Es la vanguardia de la industria, es el desarrollo de la industria, y se genera generalmente por defensa. El Internet se generó en la industria militar. Y la historia habla de cómo los ingleses pudieron detener los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial inventando el código, descifrando códigos que máquinas automáticamente iban iterativamente moviéndose hasta encontrar el código y la clave de los alemanes. Y ese es el inicio del computador, que no del Internet. El Internet tiene su origen en los Estados Unidos, a partir de lograr códigos de comunicación telemática. Y si se puede desarrollar más la historia, pero en Colombia podernos industrializar, que es necesarísimo si queremos ser un país rico y con una riqueza distribuida dentro de la sociedad toda. La industria lo permite. Aquí se ve más o menos. Aquí esta es una industria pública, el Estado es el propietario, la fuerza de trabajo aquí debe tener sus condiciones laborales garantizadas, siempre habrá algo más que luchar. En los barrios donde viven aquí en Soacha, en el entorno, ustedes verán cómo mejora el entorno si crece la industria, y si al contrario, decrece la industria, se muere la industria, pues lo que hay es un empobrecimiento incluso de la ciudad misma, que va perdiendo su vértebra central, por la cual puede volverse una ciudad próspera. Soacha con muchos problemas, como todos sabemos, pero si aquí se pudiera encadenar el desarrollo de una industria militar, Soacha tendría un polo de desarrollo parcial. Para entrar a manejar esas máquinas se necesita conocer, se necesita diseño, y el conocer es saber. Luego la articulación entre industria y saber crea una mejor sociedad de la que tenemos. Le he pedido a las fuerzas militares que no solo desarrollen este fusil y se pueda exportar y pueda ser el fusil general de uso. Por eso la policía debe comprar fusiles hechos en Colombia, pistolas hechas en Colombia. No puede haber una discrepancia entre mientras una fuerza hace un esfuerzo, la otra importa, porque perdemos sinergia. La importación de armas ha traído su más y su menos. Los carteles intermediarios de la importación de armas a veces son los fogoneros de la violencia. Les interesa porque amplía el mercado. Y por no hablar de más cosas que se desarrollan en un país que se vive matando a sí mismo, como hoy mismo hay un caso de un joven asesinado. Bueno, la fiscalía dirá las razones. Entra a una zona que es la de más alta tasa de homicidio, y es la más alta tasa de homicidio se debe, y hay que hablar de ello porque tenemos los medios, a la lucha por el oro. Cualquiera que haga el mapa, a veces no se hace, ¿dónde queda San Andrés de Cuerquia? Yo lo pregunté hace poco, porque ¿dónde queda Briceño? Y cuando uno coge el mapa y entonces pone en orden
de sur a norte, ¿cierto? Espero no equivocarme, aquí me lo imagino. Santa Fe, Antioquia. Después, Buriticá. Después, Briceño, creo, o hay alguno antes. No, San Andrés de Cuerquia. Después, Briceño. Después, Toledo. Después, Valdivia. Después, Cáceres. Después, Caucasia. Y no entra a mi tierra. ¿Qué junta esos municipios? Santa Fe, Antioquia era la capital de Antioquia años A. Por eso es de estirpe colonial. ¿Qué hay en Buriticá? ¿Qué junta esos municipios? Porque a partir de Buriticá es la zona de más alta tasa de homicidio de Colombia. Lo que lo junta se llama Río Cauca. Un militar es lo primero que tiene que ver, la geografía. El político a veces no lo ve y a veces el periodista no trae de internet el mapa. Santa Fe, Antioquia y el Buriticá, ¿qué tiene? Desde antes que los españoles llegaran, los indígenas sacaban el oro de ahí. Es un cerro, es una montaña de oro. Y si los ríos que salen de esa montaña de Buriticá llevan oro, ¿a qué río cae? Al Cauca. Y si todos estos pueblos es a la orilla del río Cauca, incluido Briceño, hasta su embocadura en la Mojana, entonces hay oro. ¿Y qué es lo que está explicando la violencia? La lucha por quedarse con el oro. Aquí podríamos hablar ya hasta de política, pero no voy a trasnocharlos porque nos toca descansar. Ahora toca. La lucha por el oro desata la codicia. El grupo tal, 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 y hasta los funcionarios del Estado. Los políticos tal, los políticos tal, los políticos tal, por el control de los municipios donde se puede conseguir el oro. Una lucha por el oro que podría evitarse porque nosotros no nos hemos matado por el oro desde los españoles, que se mataban por el oro y nos mataron por el oro, genocidio casi, pero se logró un país que pudo controlar el oro y tenerlo y no se mataba a la gente por el oro. El Banco de la República era el comprador de oro, hoy no. Hoy cualquiera, mercado libre de oro, ¿qué tenemos? Muertos, muertos y muertos, incluido el joven de hoy, que no fue a buscar oro, fue al parecer a sacar fotos de paisaje para su periódico, que sacaba desde el colegio en Yanomari, pero entró a la zona de la lucha por el oro. ¿Cómo se ha manejado el oro en los últimos años en la política pública de Colombia? Sea de origen departamental en Antioquia, sea de origen nacional, pues yo tengo que decirlo, desastrosamente. Nos está envenenando nuestro propio oro. Nuestro propio oro se está financiando la industria inmobiliaria de los Estados Unidos, mientras aquí faltan casas. Nuestro propio oro no es la reserva de las pensiones. Nuestro propio oro está quemando la vida de muchísimos jóvenes de cualquiera de los municipios y de las organizaciones que ahí se mueven, tanto legítimas como ilegítimas. Dejo ahí, pero quería referirme a eso porque este tipo de armas tiene que tener un sentido. No solamente hacer crecer la industria, aquí tiene que brindarse los carros de seguridad. Le pedí al director de Indumil que empiece. ¿Cómo así que hacemos contratos corruptos para brindar carros? Y carteles del blindaje, de la Fiscalía, del IMPEC, del Ejército, del gobierno, de un mercado inmenso que genera la violencia, hay que blindar carros. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros? Porque hay camiones que van a zonas de conflicto sin el blindaje, porque no tenemos el dinero para esos contratos, cuando se puede blindar carros aquí, incluso yo diría hacer carros militares aquí. ¿Y qué sería Soacha si empezamos a desarrollar un polo
realmente de construcción de el armamento de las fuerzas militares. Podríamos hablar de los helicópteros, de los aviones, y eso, de los barcos que ya estamos haciendo. Quizás es lo más adelantado que tenemos, ya echamos buques al mar. Tenemos líos con los drones, los antidrones, etcétera, pero lo que quiero dejar aquí, y como muestra este fusil, es que la industria militar puede desarrollar regiones, puede mantener mucha fuerza de trabajo con dignidad y puede ser la base de la industria nacional. Hoy un artículo de esos que poco se leen, pero a mí me llena de orgullos porque la exportación de carros y maquinarias creció 7% y Colombia no exportaba vehículos. Esos son los prodigios de la industrialización. Y las fuerzas militares pueden estar en la vanguardia, la fuerza pública, en la vanguardia de la industrialización de Colombia, como lo fue en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Francia y en toda Europa. Gracias, muy amable. Por eso, dejen su like, dejen su comentario desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.